Bueno, y como le habíamos anunciado al principio de este programa, tenemos una entrevista con Rodolfo Valentín, director de Defensoría Pública de la República Dominicana. Gracias por estar con nosotros y seguir con nosotros aquí en De Cerca con Elías Ruiz Matuc. Tenemos plato fuerte en el día de hoy. Se trata de una persona que ha estado incursionando en los medios de comunicación tras un trabajo muy arduo que ha venido haciendo, especialmente en las cárceles del país. Ya nosotros habíamos entrevistado al director de prisiones que nos mostró un panorama, yo diría que muy favorable en el futuro de los presos, pero lamentablemente la realidad es la que muestra precisamente el defensor público de este país. Rodolfo Valentín, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches. Agradecer acompañarte en este importante programa, plataforma, que yo creo que los 13 o 14 millones de dominicanos lo ven, lo perciben. Y de verdad que hablar sobre el tema penitenciario para mí es de gran importancia porque para comenzar la defensa pública lleva del 80 al 87% de los casos penales a nivel nacional y el 97% de los casos de adolescentes. Entonces es una preocupación para nosotros la forma de cómo viven estas personas, estos seres humanos en esos centros carcelarios. Y este informe que nosotros hemos producido es un mandato de la ley 277-04, que dice que la defensa pública debe de producir todos los años un informe sobre las condiciones de los privados de libertad y los centros de detención. O sea, es una ley del año 2004, entonces. Exacto. 277-4. 04, así es. Esa es una ley orgánica. Es la ley que establece, que instituye el servicio de asistencia legal gratuita, la ley de la defensa pública. A través de la Defensoría Pública. De la Oficina Nacional de Defensa Pública. Así precisamente, qué bueno, mira, como dije anterior, nosotros aquí tuvimos a Roberto Hernández, que es el director de prisiones, y al preguntársele cuál era la situación de las cárceles, él admitió que hay una gran población, especialmente en la cárcel de La Victoria, sí, así es. Donde dice que hay, creo que fueron 7,000 reclusos, donde es una cárcel para 1.500, 2.000 presos. Eso es algo inconmensurable. Y yo le decía a Hernández que siendo Procurador General de la República, Radamés Jiménez Peña dijo que iba a explotar literalmente esa cárcel y que se iban a construir otra nueva. Pero sin embargo, estamos en el 2023 y todavía no ha sido posible descongestionar esa cárcel. ¿Qué es lo que pasa? Mira, mencionaste a Roberto Hernández, que es el director de servicios penitenciarios y correccionales, y a él y a la Procuradora General debemos agradecerle porque por autorización de ellos pudimos nosotros entrar a los centros carcelarios a nivel nacional, Elías, a nivel nacional, con cámaras y videos. Y todo lo que muestra el informe es la revelación de lo que nosotros encontramos. De verdad que todos los medios y todos los ciudadanos sí hemos tenido una idea de cómo son las cárceles dentro, pero esto revela la cruda realidad y nuestro agradecimiento porque por primera vez nos permitieron realizar un informe mucho más acabado con imágenes. Anteriormente no era posible porque no nos permitían entrar cámaras de video ni tampoco tomar fotos, porque tiene un objetivo muy específico esto, y es no mostrar la miseria y las precariedades de nuestras cárceles. En este caso, el hecho de permitirnos ellos, de verdad que es una actitud positiva de que ellos quieren de que realmente
esto mejore. Las condiciones de estos privados de libertad mejoren. Y tú tocas el tema de la Penitenciaría Nacional de la Victoria. Esta fue construida aproximadamente hace unos 60 años. Y la Penitenciaría Nacional de la Victoria tiene una estructura para alojar 2.103 privados de libertad. Sin embargo, tiene aproximadamente 7.000, casi 8.000 privados de libertad. Figúrate tú, un 600% de hacinamiento tiene la Penitenciaría Nacional de la Victoria. Y cuando llueve mucho también se inunda. Wow. Entonces es un tema de determinación y de responsabilidad. Porque fíjate, vamos por aproximadamente unos 26 o 27 centros de corrección y rehabilitación que se han construido y reconstruido. Entonces, ¿por qué no ha sido posible resolver el tema de la Victoria? Eso es lo que yo no entiendo. Elías, es más complejo de lo que nosotros podamos pensar. En la Penitenciaría Nacional de la Victoria es un centro que, lamentablemente decirlo, es tierra de nadie. Allí gobierna el más fuerte. Y lo impensable, lo inadmisible se trafica ahí dentro. Entonces, al parecer, y como han dicho estos funcionarios que están muy de lleno con el tema de la construcción, con el tema de la administración carcelaria, señor, allí se genera semanal un monto exorbitante respecto a todos los negocios y todo lo que pase ahí dentro en la Penitenciaría Nacional de la Victoria. Yo creo que lo que ha faltado es determinación y dar la orden. Perdón, Valentín, porque ¿qué tú me estás diciendo una cosa? O sea, que ahí domina el más fuerte. Sí. Y segundo, que ahí se mueve un negocio semanal. Así es, así es. ¿De qué monto nosotros estamos hablando? Bueno, yo he escuchado semanal, unos 10 millones de pesos semanal. Genera la Victoria. Genera la Victoria. Lo ha establecido, lo ha dicho María Manuel Mercedes, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Lo he escuchado decir también al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el honorable diputado Restituyo. Y creo que Roberto Santana dijo algo parecido. Y Roberto parecido. Santana también lo mencionó. Yo no tengo prueba para dar esos datos, porque no me manejo en ese sentido. Pero sí han dicho este dato. Entonces, la primera que debió ser restaurada, remozada, trasladada, es la Penitenciaría Nacional de la Victoria, porque ese centro es el ícono en República Dominicana de lo inadmisible. Claro. Es la muestra y el modelo de cómo no puede imperar u operar un centro carcelario. Claro. Es una locura. Sí. Es una locura. Y de verdad que estamos hablando de 7.000 privados de libertad. ¿Qué hay que hacer? O sea, porque sabemos el problema. Sí. Se dice que cuando tú tienes conocimiento del problema, tienes el 50% ya resuelto. ¿Qué vamos a hacer? Mira, Elías, nosotros iniciamos hablando de este informe. Sí. Este informe es una revelación de cómo están los centros carcelarios. Informe de las condiciones de detención y de prisión 2022. En República Dominicana. Bien. Iniciamos hablando de este informe. Y este informe no solamente, como dije, revela las condiciones de nuestras cárceles, incluyendo la Penitenciaría Nacional de la Victoria. Pero no solamente eso. Tú hiciste una pregunta muy interesante e importante. ¿Qué hay que hacer? Mira, de nada vale que nosotros como institución produzcamos un informe y no demos las recomendaciones para resolver los problemas. Exacto. 22 recomendaciones nosotros manifestamos en ese informe. 22 recomendaciones para mejorar las condiciones de los privados de libertad y las estructuras físicas de los centros carcelarios. Mira, aquí se produjo una ley en el 2019, que es la 113,
que es la Ley de Servicios Penitenciarios y Correccionales. Esa ley modifica la 224 del 1984. Y esa ley, en la parte considerativa, como forma introductoria para poder ir a la esencia de la aplicación o la operatividad de esa ley, dice que el nuevo modelo ya no ha sido eficaz. Claro. Ya no ha sido eficaz el nuevo modelo porque no ha dado los resultados que se esperaba. Entonces, con esta introducción, con esta referencia, con este argumento, esta ley, en la parte considerativa dice, es necesario crear una nueva ley. Entonces, se produce la ley. Esa ley, perdón, es del 2019. Pero es una ley que ni siquiera tiene su reglamento. Y en la mayoría de textos refiere al reglamento. Entonces, imagínate, Elías, una ley sin reglamento, porque el reglamento es la norma de aplicación. Claro. Es una locura. Y es una ley que no hace distinción del nuevo modelo y el viejo modelo. Es un solo modelo penitenciario. Sin embargo, se produce la ley, pero no se produce la reestructuración del viejo modelo. Dentro de esos 22 recomendaciones que ustedes hacen, ¿está incluida la cárcel de la Victoria? Claro, ¿Cuál es la recomendación? Claro. La destrucción de la Penitenciaria Nacional de la Victoria. La demolición y utilizar y terminar el proyecto de la Nueva Victoria en Las Parras. Las Parras. Sí, terminar ese proyecto, terminar. Que aquí porque si bien dijo es cierto, el director, de prisiones, que se lo otorgaron al INVI. Exacto. La construcción de la cárcel. O sea, la Procuraduría se eximió y se lo dio al INVI. ¿Pero qué ha pasado? ¿Cuáles son las perspectivas? Y déjame decirte que la ley 133-11 sobre el Ministerio Público, es al Ministerio Público que le compete la construcción y la adecuación de los centros carcelarios. Pero vale. Pero yo estoy de acuerdo. Pero vale, porque la Procuraduría no tiene un departamento de ingeniería que pueda dar abasto, ¿no?, para realizar esta magna obra. Pero es el ministerio que debe determinar esta obra. Entonces, nosotros tenemos un hacinamiento de un 600, 700% en la Penitenciaría Nacional de la Victoria y tenemos un megaproyecto allí, que lamentablemente decirlo, Elías, tiene unos 4 años ya detenido, paralizado, 4 años paralizado. Y de verdad que yo me pongo a pensar, si nosotros nos vamos y nos trasladamos a Centroamérica, y tú te pones a ver a través de los medios de comunicación, busca en YouTube en qué tiempo terminó Nayib Bukele. Digo Nayib Bukele porque fue quien tomó la determinación y autorizó el centro carcelario más grande de Latinoamérica, Centroamérica. Lo terminó en 7 meses. En 7 meses terminó ese centro para 40,000 privados de libertad. Nosotros tenemos 25,711 privados de libertad a nivel nacional. Y de esos 16,000 todavía están en el viejo modelo, en las cárceles tradicionales. Y de esa cantidad, Elías, el 40% todavía duerme en el piso. En el piso. Sí, en el piso, así como tú lo oyes, en el piso. Al lado de letrina, encima de orina, en cárceles con paredes llenas de hongo, húmedas, mira el cuadro, húmedas, sin ventilación, con una alimentación que es cuestionable también. Yo he visto unos videos ahí de gente dándole arroz, recogiéndolo con las manos. Sí, es muy lamentable. Mira esta persona. Esta persona que está en la carátula de este informe, mira, esto no es bajado ni sacado de Google, ni de una página de esa de promoción. No, ese es un joven llamado Modesto, que estaba privado en una cárcel en La Vega, en una cárcel de reflexión. Y mira las condiciones, eso está en la página 115, están los detalles. Mira las condiciones de este joven
en una celda de reflexión, esquizofrénico, Wow. desnudo, sin ventilación, con una insalubridad extrema ¿Dónde fue eso? en La Vega. En La Vega. Sí, un joven llamado Modesto. Entonces, yo creo que esto debe de dolernos a todos los ciudadanos y a los funcionarios que intervenimos en el ámbito penal. ¿Por qué debe de dolernos? Porque tenemos una constitución de la más avanzada en Iberoamérica, donde más de 5 textos habla de que el Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de las personas. Totalmente. Y los derechos fundamentales. Y una sentencia, una resolución no condena a un ser humano a dormir en el piso. Totalmente. A que le falte su medicina, a que le falte algún tratamiento si tiene una patología psicológica, a que esté en una celda 4x4, 30 personas. No. Ninguna resolución, ninguna sentencia condena a una persona a padecer esto. Nosotros debemos de desprendernos que una persona en conflicto con la ley penal amerita un proceso para ser sancionado si se encuentra culpable. Pero nosotros debemos de desprendernos de esta percepción que a mí me parece que es lo que está pasando, porque no le damos el tratamiento adecuado a estos centros carcelarios, de que la pena es una venganza por el delito cometido, sí, de que es diente por diente, ojo por ojo, de que es retribucionista la pena, de que la pena es un castigo, y no es así. Todos sabemos, y desde la Constitución, en su artículo 40 lo establece, que la pena debe servir para rehabilitar, resocializar, reeducar y sobre todo reinsertar a la persona con un comportamiento positivo en la sociedad, Elías. Y eso no está pasando. No, y además de eso, hace mucho tiempo que Abigail Mejía escribió un libro que se hizo famoso. Se llama Sueña, Pilarín. Eso es un sueño, sí, Valentín, sí, eso es un sueño. Sí. Y a propósito de lo que tú decías de la gran cantidad de presos que hay, te decía 25,000. Sí, 700. 16,000 en el viejo modelo. Exacto. Pero hay una gran cantidad de presos que son preventivos. Sí, ¿qué cantidad de esos 25,000 son preventivos? Mira, ese es otro tema. Preventivo, unos 15,000, es demasiado. 15,000 de los 25,000. Sí, es demasiado. O sea, que es más de la mitad. Es una locura, sí, es una locura. De hecho, nosotros hicimos un levantamiento en estos días de los que tiene la defensa pública. Por ejemplo, ahora mismo nosotros vimos que tenemos 2,068 preventivos de 3 meses a 1 año. Uh-huh. Y 1,704 que exceden de la prisión preventiva, ya que están para cese de la prisión preventiva. Exacto, sí. Sí. Y tenemos unos 662 privados de libertad con garantías económicas, fianzas, ¿no? De imposible cumplimiento. Sí. De imposible cumplimiento. O sea, que no tienen el dinero para pagar. Tenemos unos aproximadamente dentro del sistema 13,700 y algo de privados de libertad enfermos. 13,000. Sí, enfermos. SIDA, cáncer, adultos mayores sin piernas, en silla de rueda, hipertensión arterial, diabético. Sí, 13,000 y algo de enfermos. Pero eso es un panorama. ¿Tú sabes cuántos privados de libertad enajenados mentales tenemos, Elías? ¿Cuántos? 800 privados de libertad enajenados. O sea, enajenados mentales, o sea, patología psiquiátrica. Locos, así es, para decirlo en buen dominicano, locos. Así es.
800 locos en la cárcel. Y el Código Penal y el Código Procesal Penal establecen que estas personas única y exclusivamente son sujetos de medidas de seguridad. Y la remisión a un centro donde se le dé tratamiento. Pero aquí no hay. No hay. ¿Tú sabes cuántos psiquiatras tenemos en el país? ¿Cuántos? De 200, de casi 13 millones de habitantes, 200 psiquiatras. 200 psiquiatras. Nosotros no tenemos prácticamente psiquiatras en los centros penitenciarios. 4 o 5 de unos 42 centros que tenemos. No. Mira cómo vamos. Y tú sabes qué dijo Nelson Mandela una vez, que duró 27 años privado de libertad. Si tú quieres ver, si tú quieres conocer, percibir el desarrollo de un país, solamente debes de visitar las cárceles. Y yo no quiero pensar que así es que nosotros vamos. ¿Cómo están nuestras cárceles? Y de verdad, Elías, que no es difícil resolver el tema penitenciario, no es difícil. Estamos hablando de unas 25,000 personas. Estamos hablando de unas 17,000 personas que están en el anterior modelo todavía, en esas condiciones. Le denominan ranas, murciélagos, sí, porque duermen también colgando en sábana, que hacen una especie como de una hamaca, y en los pasillos, cuando están desocupados o ya no pasa gente, ahí duermen esas personas. No tienen colchón. ¿Y qué tan caro puede salir un colchón para un privado de libertad? Pero entonces hay una diferencia. Hay un lugar en la misma Victoria que le dicen Alaska. Sí. Que ahí esas personas entonces tienen lugares donde dormir. Tienen condiciones. Explícame. Tienen condiciones. ¿Qué es lo que pasa ahí? Es que ya yo te acabé de decir que la Victoria es tierra de nadie. Quienes están cómodos en la Victoria, son los 2,000 que caben. Los 2,000 que caben. Es más, y no los 2,000, sino una parte, ¿no? Porque... pero tienen que pagar para estar ahí. Sí, claro. ¿Qué cantidad se paga para? Allí me dicen, lo que pasa es que yo nunca he estado ahí dentro. Okay. Y Dios me libre. Dios libre a cualquier dominicano caer ahí. Porque de verdad que... Pero me dicen que hay que pagar un dinero. Sí, ¿Cuánto hay que pagar? Pero es que allí se alquilan... Yo tengo por información que allí se alquilan 3 y 4 mosaicos. Se alquilan semanal y se paga semanal en la Victoria. Se pagan mosaicos, se alquilan para que las personas puedan dormir y que los otros privados de libertad no le pasen por encima. Es una locura. En la Victoria hay lugares que son túneles oscuros que viven personas ahí dentro. Que a ti se te engrifa la piel cuando tú accedes a ese lugar. Oscuro, inhóspito, parece casa de terror. No, en la penitenciaría es una casa de terror. Es una casa de terror. Sí, es una casa de terror. Y mira, tú preguntaste cómo podemos resolver esto. Algunas de las recomendaciones. Lo primero es sacar a la policía de los centros carcelarios. No pueden administrar centros de privación de libertad los policías. Hay que educar a los administradores de los centros carcelarios en derecho constitucional, derechos humanos, relaciones humanas, sociología, antropología. Hay que educarlo. Pero hay unos BTP que funcionan que son los vigilantes. En los CCR. Sí, los vigilantes de tratamiento penitenciario. Pero hay un déficit extraordinario de ellos. De hecho, jóvenes de estos que trabajaban en el ámbito administrativo lo están utilizando porque han renunciado muchísimo, un montón, porque también ellos merecen y ameritan beneficio, ¿no? Y que le paguen bien a estos jóvenes. Y han renunciado, muchos han renunciado de ellos, mucho. Entonces hay una deficiencia también
de BTP en esos CCR. Entonces yo creo que hay que educar también y que quienes administren los centros penitenciarios sean personas especializadas en prisionalización, especializada, pero no lo tenemos. Policía no puede administrar, porque ¿cuál es el comportamiento del policía? ¿Cuál es el objetivo del policía? ¿Cuál es su función a partir de la ley 590? No es administrar cárceles. No, claro que no. No, seguridad ciudadana. Claro. Pero no dentro de la cárcel. O sea, yo soy la institución que reprende a este insolente, vamos a ponerle un nombre, y soy el que lo voy a trancar allí, lo voy a vigilar y lo voy a... No. Yo creo que así pero no, también están así en no manos vamos a avanzar. de cuerpos militares. Sí, pero tenemos unas 12. Tenemos 12 cárceles que están administrados por guardias, por fortalezas. Que no debe ser tampoco. Inadmisible también. Inadmisible. Eso data de la época de Trujillo. Sí, claro. Tú recuerdas el incendio que hubo en San Francisco de Macorís. El incendio en la cárcel ahí dentro, hace como 1 año y medio. Sí, creo que sí. Sí, el director de prisiones fue allá y tuvieron que llamar al general para que le diera permiso. Al director de prisiones. Al director de prisiones. Es una locura. Entonces yo creo que se puede reorganizar el sistema penitenciario. Fíjate que ¿Qué hace falta para hacer eso? Roberto Hernández, óyeme, está haciendo hasta lo imposible, pero dando opinión no resuelve el problema. El cáncer es demasiado grande para tú ponerle mentor de manera por arriba. No. Y de hecho nosotros tenemos privados de libertad que están estudiando educación, psicología, derecho, y los de derecho nosotros le hemos abierto la puerta para que hagan pasantía en la defensa pública. Sí. Porque eso es lo que se busca, Elías. Que estas personas que cometen crímenes y delitos, al salir, se encuentren que la sociedad lo acepta, que se prepararon, que cambiaron. O sea, y el centro carcelario o penitenciario debe ser un centro para acompañar a esas personas para que cambien su comportamiento, para que cambien. Y otra cosa, ¿por qué tenemos aproximadamente un 70% de hacinamiento a nivel nacional? ¿Por qué lo tenemos? Porque estamos judicializando todos los casos, Elías, y no debe ser. El artículo 2 del Código Procesal Penal dice que el Estado debe interesarse por judicializar aquellos casos de relevancia social. Y respecto al resto, buscar medidas alternas a las soluciones de conflictos. Eso lo dice el artículo 2 del Código Procesal Penal. Pero vamos más lejos. El inciso 9 del artículo 40 de la Constitución de la República, de la Carta Magna, la ley sustantiva, a la que todo el mundo acude, dice que la prisión preventiva es excepcional. Totalmente. Y aquí es una regla. Y la gente dice, qué bueno que lo metieron preso. Óyeme. Gracias por estar con nosotros aquí en De Cerca con Elías Ruiz Matuc. Rodolfo Valentín estuvo con nosotros aquí. Nosotros, señores, salimos de aquí deprimidos, depresivos con todas estas informaciones. Muy lamentable. Vamos a la pausa comercial.